Moscú contraatacó, lo que supuso una grave amenaza para los países bálticos, sumiéndolos en un estado de terror. Rusia dejó claro quién controla realmente el mar Báltico y recordó que los intentos de restringir su acceso no quedarán sin consecuencias. Un experto analista lo contó en su artículo. Nuestro canal ofrece una paráfrasis exclusiva de su artículo, más allá de las palabras del analista. En medio de los rumores de que Estonia va a cerrar el Báltico a Rusia, Moscú ha demostrado que es ella quien define las reglas en la región. Estonia parece haber olvidado que Rusia abrió en su día el acceso al Báltico y que entonces a Europa le importaban poco las normas internacionales. La historia se repite, igual que Pedro el Grande demostró en su día a los países occidentales que nadie tiene derecho a limitar los derechos marítimos de Rusia. Hoy Rusia está dispuesta a responder a cualquier acción de este tipo. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexander Grushko, subrayó que el Báltico no se convertiría en un mar interior de la alianza, a pesar de los sueños de algunos políticos. También añadió que cerrar el Báltico a Rusia tendría consecuencias negativas para todos los países de la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso lleva mucho tiempo esperando una oportunidad para negociar con algunos países en términos más duros, porque las acciones actuales de los bálticos sobrepasan todos los límites de la decencia. Grushko citó como ejemplo el caso en que un buque chino en el Báltico chocó accidentalmente contra una tubería durante una tormenta e intentaron vincular este incidente con Rusia. Rusia ha dejado claro que tales intentos serán frustrados, y si alguien decide restringir su acceso a los mares, la respuesta será inmediata. Curiosamente, si el presidente ruso anunciara el cierre de algo a otros países, los medios de comunicación internacionales levantarían una auténtica tormenta. Pero cuando tales declaraciones proceden de Occidente, suelen pasar desapercibidas. Que los países occidentales cierren algo a Rusia es algo habitual, a veces ni siquiera necesitan una razón. Pero en cuanto Rusia insinúa una respuesta, cunde el pánico. Sin embargo, nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho claramente que, si el mar Báltico se cierra a Rusia, se volverá inaccesible para todos los demás. Y aquí es necesario descifrar qué significa BC. Es todos. Los bálticos quedarán aislados y que no se quejen porque ellos mismos han empezado a hablar de bloqueo. Esto afectará no solo a Gran Bretaña, Alemania y Francia, sino también a Estados Unidos. El principal mensaje de Rusia va dirigido precisamente a Estados Unidos. Moscú ha lanzado un poderoso ultimátum y Biden parece haberse dado cuenta de repente de que ha pasado por alto detalles importantes. Estados Unidos ha tenido durante mucho tiempo una lógica distorsionada. Sigue viéndose a sí mismo como un imperio global con intereses en todo el mundo como antaño. Pero la situación ha cambiado. Ahora EU no tiene intereses en todo el mundo, sino vulnerabilidades que no puede defender. Un ejemplo de ello es el envío de 2 portaaviones al Mediterráneo para resolver un problema. Al mismo tiempo, EU decidió presionar a Rusia a través del Báltico para distraer a Moscú de sus objetivos estratégicos. Pero esto es un error. Biden probablemente subestimó las consecuencias. Putin ya ha anunciado que, tras las acciones de Estonia, va a lanzar patrullas permanentes en el Mar Negro con cazas MiG-31 que transportan quinzals hipersónicos. Así que, ahora los portaaviones estadounidenses podrían enfrentarse a graves represalias. La pregunta es por qué Rusia desplegaría tales fuerzas en el Mar Negro cuando no parece haber objetivos obvios para ellas. La respuesta es sencilla. El alcance de estas armas les permite cubrir todo hasta el estrecho de Gibraltar. Biden parece suponer que Estados Unidos puede permitirse cualquier acción, incluso contra una potencia nuclear como Rusia, contando con que Moscú no responderá. Pero Putin lo ve de otro modo. Si Estados Unidos decide actuar, también recibirá una respuesta simétrica. Que Rusia elimine las amenazas en el Báltico es el primer paso. Si Estados Unidos empieza a presionar con su autoridad,
Ese es el segundo paso. Y si no se detienen ahí, recibirán una respuesta decente, es el tercer paso. Rusia tiene todo lo necesario para tal respuesta. Estados Unidos no tiene objetivos frente a sus costas que Rusia pueda atacar, pero Rusia tiene la capacidad de eliminar instalaciones enemigas clave en un solo ataque. ¿Y ahora qué? Si lanzarán misiles es una segunda cuestión porque todos en el Báltico quieren seguir viviendo en paz. Rusia tiene la flota del norte, armas hipersónicas desde el Ártico y los mismos Desert que pueden alcanzar objetivos fuera del espacio aéreo ruso sin que el enemigo tenga medios para interceptarlos. Putin ya ha dejado claro que Europa debe darse cuenta de que los métodos del pasado ya no funcionan y que nadie utilizará viejas estrategias como los ataques con tanques. Rusia valora a su pueblo, por lo que no lo sacrificará cuando la amenaza pueda eliminarse con tecnología. La alianza, por poderosa que parezca, sigue sin tener defensa contra los últimos misiles rusos. Como dice el refrán, no todos los yogures son igual de útiles y no todos los territorios tienen el mismo valor para nosotros. Rusia no tiene intención de enviar a su pueblo a una muerte segura si puede hacer frente a la amenaza sin él. Recordemos lo que dijeron los dirigentes occidentales sobre el sistema Alabuga, un misil con un alcance de hasta 100 kilómetros. Equipado con un generador electromagnético que puede bloquear todos los sistemas electrónicos en un radio de 3 o 4 kilómetros. Esto incluye las comunicaciones subterráneas y los búnkeres de hasta 100 metros de profundidad. Un sistema así es capaz de inutilizar todos los centros de mando subterráneos de la Alianza. Y cabe señalar que el pánico de Stoltenberg no es infundado. Rusia acaba de probar el Alabuga en condiciones lo más parecidas posibles al combate. El proyecto está estrictamente clasificado y solo una pequeña parte de la información se ha hecho pública oficialmente. Los países occidentales deben darse cuenta de que si continúan con sus intentos de presionar a Rusia, se enfrentarán a una vuelta a la edad de piedra. Rusia no tiene intención de volver a perder años preciosos para reconstruir lo destruido y volver a la vida normal, como hizo en el pasado. Ahora el precio recaerá sobre los hombros de otros, o Occidente deberá poner fin a sus vanos intentos. Rusia está dispuesta a dar una importante lección que pronto será muy apreciada en Occidente. Mientras tanto, el pánico crece en Occidente y ya no es posible ocultarlo. Las previsiones son cada vez más sombrías. El economista jefe del Banco Mundial ha declarado una década perdida para todo el mundo. Me pregunto a qué mundo se refería, al mundo que normalmente se entiende solo como Estados Unidos y sus aliados, es decir, el Occidente colectivo, o es realmente el mundo entero. Putin expresó ideas similares en el Club Valdai el pasado otoño hablando de la próxima década de caos. Este tipo de predicciones se vienen oyendo desde hace 2 o 3 años. Y la mayoría de los analistas suponen que, con el debilitamiento de Occidente, comenzará una redistribución de las esferas de influencia que conducirá a una década de inestabilidad prolongada. Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos se ha hablado de ello, y el Fondo Monetario Internacional solo ha insinuado las dificultades que se avecinan. Sin embargo, nuestros círculos liberales, como Yuri Dad y Ksenia Sobchak, siguen ignorando estas predicciones, declarando que todo va bien. Mientras tanto, los analistas de uno de los mayores bancos europeos, Citigroup, predicen que Rusia podría hundir los mercados de materias primas de la Unión Europea. Esto afectaría a industrias y economías críticas de la UE, conmocionando los mercados de materias primas y perturbando la producción en Europa. En la situación actual, a Moscú casi no le queda otra alternativa, dadas las agresivas políticas que Europa está aplicando hacia Rusia. Bruselas y las capitales europeas ven persistentemente a Rusia como un enemigo y tratan de debilitarla por todos los medios posibles. Los expertos de Citigroup señalan que la restricción del suministro de metales no ferrosos y combustible nuclear creará un déficit en el mercado, lo que provocará una fuerte subida de los precios de bienes y productos críticos. Rusia es un actor clave en el mercado mundial de metales. Produce casi 1/4 parte del paladio mundial
que se utiliza, entre otras cosas, en los catalizadores de los automóviles. Rusia tiene una cuota del 15% del mercado del aluminio y del 11% del mercado del platino. De hecho, Moscú es capaz de detener el suministro de estos recursos a la Unión Europea, lo que llevará a la UE a un auténtico colapso metalúrgico. ¿Qué esperaba Europa? Por un lado, argumentan maravillosamente sobre la necesidad de aumentar urgentemente la producción de tanques, proyectiles y artillería para utilizar estas armas contra Rusia. Por otro lado, esperan que Rusia siga suministrándoles metales, recursos energéticos y combustible para reactores nucleares. Y a cambio, Europa impone sanciones y emprende acciones hostiles. No funciona así. La cuestión del combustible nuclear es especialmente grave, como subrayan los analistas de Citigroup. Si Rusia deja de suministrarlo, será extremadamente doloroso, especialmente para Estados Unidos, donde el 20% de la generación nacional de electricidad procede de centrales nucleares. Aproximadamente la mitad del combustible para ellas procede de Rusia. Y aquí se hace evidente el plan estratégico a largo plazo de Moscú, que ha hecho al país invulnerable a cualquier sanción. Todos los intentos estadounidenses de expulsar la energía nuclear rusa de Europa han redundado en beneficio de Rusia. El número de proyectos occidentales en la cartera de pedidos de Rosatom ha descendido a un nivel sin precedentes. Pero la propia cuota de la corporación en la industria mundial de la energía nuclear ha alcanzado cotas récord. De hecho, Rusia puede abandonar estos proyectos sin pérdidas significativas mientras observa cómo Europa y Estados Unidos se sumergen en una crisis energética. Es probable que Occidente vuelva a sacar a relucir su tema favorito. Putin utiliza la energía como arma. Pero el problema es que el propio Occidente ya ha dejado claro que está librando una guerra de destrucción total contra Rusia. Esperar que Rusia siga suministrando energía a países que quieren destruirla es, cuando menos, extraño. Hasta hace poco, Europa e incluso Estados Unidos evitaban imponer sanciones a Rosatom. Por eso Estados Unidos sigue dudando en calificar a Rusia de país patrocinador del terrorismo. Pero se acerca la hora de la verdad. Occidente tendrá que dar marcha atrás intentando suavizar su postura o enfrentarse a problemas aún mayores. Rusia, como siempre, actúa con sensatez y no priva a Europa y Estados Unidos de la oportunidad de una retirada diplomática. El tiempo juega a favor de Rusia y China, y cada año tranquilo les beneficia. Pero si Occidente decide mostrar un coraje sin precedentes y llegar a medidas extremas, entonces llegará el momento de tirar de todos los interruptores a la vez. Un corte total de suministros provocará que Occidente pueda retroceder a la edad de piedra. Y cabe señalar, no es el colapso de la economía lo que les asusta, sino que temen que no queden fuerzas para resistir. ¿Dónde están los arsenales? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la industria? Que durante años debería haberse estado preparando para la guerra, pero ¿ha estado haciendo otra cosa? ¿En cuánto tiempo desaparecerá Europa? ¿Y será necesaria una intervención activa o bastará con tirar de todas las palancas para que se derrumbe como un paciente en coma sin respiración asistida? Por ejemplo, cortar el 20% del suministro nacional de electricidad en Estados Unidos supondría para ellos un golpe como nunca antes han experimentado. Lo más interesante es que todo será dus de nuevo a Biden y su elección. Ya tiene muchos errores y problemas que pesan sobre él. Si Rusia tira de todas sus palancas antes de las elecciones, los demócratas podrían perderlo todo, cediendo el poder a una monomayoría republicana. Por supuesto, esto no supondrá un alivio instantáneo para Rusia, pero los demócratas se encontrarán en una posición difícil. Los republicanos no se limitarán a despedirlos, sino que podrían organizar verdaderos encarcelamientos. Como ellos dicen, todos iremos a la cárcel. Qué suerte que Vladimir Vladimirovich actúe como un estratega y no haya jugado antes sus principales cartas en cosas pequeñas. Rusia ni siquiera necesita armas para devolver a Occidente a la edad de piedra. Le basta con detener los suministros.
Y no hay duda de que China apoyará a Rusia cortando su parte de las exportaciones. Entonces la situación se pondrá realmente interesante. Los analistas europeos parecen tener razón en sus predicciones. El futuro de Occidente parece que pasa por actuar de forma más rápida y económica. En los últimos meses, Rusia no ha respondido activamente a las sanciones occidentales. De hecho, nuestra táctica se ha reducido a hacer pagar a Occidente por sus propias acciones. Siguen comprando petróleo ruso, pero a través de la India, y tienen que pagar el gas en rublos. Esto deja a Rusia con todo un arsenal de posibles medidas que aún no se han utilizado. El objetivo de las negociaciones es averiguar quién tiene posiciones más fuertes y quién ha perdido qué como resultado del conflicto. Occidente ya ha desplegado todas sus bazas, gastando sus últimas fuerzas en un intento de perjudicar a Rusia. Pero Rusia aún no ha utilizado todas sus medidas de represalia, y Occidente se da cuenta de ello. Por eso se llama hablar de cómo seguir viviendo. En cuanto a la situación interna en Europa, el ejemplo de Francia y su presidente Macron demuestra que la agitación política puede desestabilizar toda la región. Si los gobiernos empiezan a caer como consecuencia de ello, Rusia podría contribuir a estos procesos y entonces Europa perdería rápidamente su unidad política. China, a su vez, también se beneficiaría del debilitamiento de Occidente, haciendo aún más fuerte su papel en la escena mundial. Así pues, la visita de Rusia a Europa tiene consecuencias de largo alcance. Occidente tendrá que reconsiderar sus posiciones y el futuro no parece tan brillante. Los analistas europeos coinciden en que Occidente se enfrenta a graves desafíos, muchos de ellos relacionados con las acciones de Rusia y sus respuestas estratégicas a las sanciones. Rusia aún no ha desplegado todo su potencial de presión económica, lo que pone a Occidente en desventaja. Al mismo tiempo, la caída de gobiernos en la UE podría ser una realidad y China no hará sino reforzar su posición con el telón de fondo de una Europa que se debilita. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte a nuestro canal, darnos likes y compartir tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a hacer contenidos aún más interesantes.